Imagina un mundo donde la salvación tiene precio, donde un apellido puede abrir las puertas del cielo y cerrar las de tus enemigos. Roma late como un corazón ambicioso. Incienso, oro, cuchicheos. Entre corredores estrechos y sombras de frescos recién pintados, una familia decide que la fe no es solo un camino, sino un arma. Y tú te preguntas, ¿de verdad los Borgia fueron monstruos con sotana o genios crudos del poder que entendieron su tiempo mejor que nadie? Si estas historias que apestan a pólvora y perfume te atrapan, este es tu lugar. Aquí, en Entre Sangre y Poder, desempolvamos la historia para mostrártela sin filtro y con pulso cinematográfico. Si te gusta caminar por esta cuerda floja entre mito y archivo, suscríbete y acompáñanos. No para creer ciegamente, sino para mirar de frente. Porque hoy vas a escuchar cómo Roma se puso en venta y quién pagó el mejor precio. Cierra los ojos un segundo y escucha el rumor de los cardenales dentro de la Capilla Sixtina. El aire es espeso, huele a cera caliente y a tela pesada. Afuera, la ciudad contiene el aliento. Adentro, cada promesa es una moneda, cada silencio, un contrato. Ha muerto Inocencio VIII y la silla de Pedro no es un templo, es un trono en subasta. Rodrigo Borgia no entra como un peregrino, entra como un estratega. Lleva décadas tejiendo hilos. Nació en Játiva en el año 1431, sobrino de Alfonso de Borja, aquel que se convertiría en Calixto III. Por lo tanto, Rodrigo aprendió temprano una lección brutal. Roma escucha más a quien sabe mover pesos que a quien recita salmos. Le dieron el cargo de vicecanciller y lo sostuvo casi toda su vida adulta. Eso no lo logra un ingenuo. Lo logra alguien capaz de leer a los hombres como si fueran mapas. Ahora bien, ¿cómo se gana un cónclave? No con plegarias, sino con aritmética humana. Rodrigo lo sabe. No se trata de sumar votos, se trata de multiplicar lealtades. Por lo tanto, visita, promete, asegura. A Ascanio Sforza le ofrece la llave maestra, la vicecancillería, la puerta por donde pasa el poder administrativo. A otros, casas que no han visto, rentas de abadías que jamás pisarán, mulas cargadas de plata que brillan más que cualquier visión celeste. El rumor corre como vino derramado. Roma está en venta. Pero no es solo él. Todos compran, todos venden. La diferencia es que Rodrigo lo hace mejor que nadie. Aquí quiero que te hagas una pregunta incómoda. Si todo el mundo juega sucio, ¿quién es el villano? ¿El que compra con más elegancia o el que compra peor y pierde? La moral del Renacimiento es una moneda de doble cara. Por lo tanto, los aliados de hoy serán los detractores de mañana. Y los panfletos, esas redes sociales grabadas en plomo, reescribirán el relato según el bando que pague la tinta. El cónclave avanza. Las votaciones se apilan como capas de barniz. El 11 de agosto de 1492, el murmullo se convierte en certeza. Rodrigo Borgia es elegido y elige un nombre que huele a ambición de hierro: Alejandro VI. Afuera, Roma estalla. Adentro algunos sonríen con el labio tenso de quien calcula su recompensa. ¿Fue simonía? Sí, y también fue una radiografía del sistema. Por lo tanto, condenar a Alejandro VI sin mirar a su alrededor es como culpar a un pez por nadar en agua. Alejandro VI entiende que la tiara es un yelmo. El papado no es solo custodia espiritual, es un estado con fronteras, impuestos, ejércitos prestados y enemigos viejos. Por lo tanto, la familia no es una debilidad, es una muralla.
¿Nepotismo? Claro. Pero en una Europa donde las dinastías gobiernan por sangre, sería ingenuo pensar que Roma podía jugar con reglas distintas. Mira a su alrededor y verás los apellidos que parten pan y ciudades. Sforza en Milán, Médici en Florencia, Orsini y Colonna en la propia Roma, Aragón y Castilla, consolidando una península que pronto mirará al Atlántico como a una bala de cañón. Alejandro no inventa el juego, simplemente afila las piezas. A su hijo Juan lo proyecta como noble de peso. A su hijo César lo viste de púrpura, y a su hija Lucrecia la convierte en diplomacia con rostro y cartas. No adelantemos demasiado, pero ya lo sientes. Cada boda será un tratado, cada banquete una mesa de guerra. La corte cambia de temperatura. Donde antes había administración, ahora hay coreografía. Audiencias bien calculadas, apariciones públicas con timing de teatro. Roma, que es una ciudad teatral por naturaleza, vibra. Y tú vibra con ella porque sabes que detrás de cada gesto hay una cláusula invisible. Alejandro VI bendice, pero mientras levanta la mano, su otra mano escribe. Por lo tanto, su gobierno se parecerá a su elección. Pactos, recompensas y un ojo clínico para detectar debilidades en sus aliados y en sus enemigos. Detente aquí y pruebo una idea que nadie te contó en el colegio. El papado Borgia fue innovador en comunicación. Sí, comunicación. Si hoy los líderes gobiernan por narrativa, Alejandro VI ya lo hacía con bulas, ceremonias y rumores bien dirigidos. Convierte fiestas en propaganda, procesiones en mensajes de fuerza, alianzas matrimoniales en titulares. Entonces, cuando sus enemigos quieren atacarlo, no buscan solo la espada, buscan la historia que lo manche. Y no hay cosa que manche más que el veneno. Antes de eso, un detalle humano. Rodrigo, el hombre debajo de Alejandro, tiene fama de carismático. Ríe con facilidad, come bien, disfruta de la compañía. Esto no es frivolidad, es estrategia. Un hombre afable desarma, un hombre que abraza tranquiliza, un hombre que sabe escuchar compra tiempo. Por lo tanto, su corte se llena de risas que no son solo risas, sino seguros políticos. Nada suaviza mejor una negociación que un buen banquete. Y nada enciende mejor una leyenda oscura que un buen banquete. Aquí aparece la primera sombra con nombre de susurro. Cantarella. La palabra corre por pasillos como un gato negro. ¿Existe realmente un veneno secreto Borgia, incoloro, impecable, infalible? ¿O es la gran campaña de marketing de sus enemigos? Antes de responder, volvamos a esos salones donde el vino anda de copa en copa y los cronistas afilan la pluma. En una Roma donde un resfriado puede matarte y un plato en mal estado puede poner de rodillas a un cardenal, cada muerte repentina es un lienzo disponible. Por lo tanto, bastará con pintar encima el apellido Borgia para que el cuadro parezca verosímil. La elección de Alejandro VI produce su primer eco en la geopolítica italiana. Milán quiere garantías, Nápoles quiere distancia, Florencia quiere margen para su propio juego. Las cartas van y vienen, los legados viajan con instrucciones que parecen sermones, pero son ultimátums envueltos en latín. El nuevo papa reparte cargos que no solo pagan favores, sino que aseguran el tablero. A Ascanio Sforza lo premia como prometido, y ese gesto, que a un moralista moderno puede parecer escandaloso, en realidad es pragmático. Si compras lealtad, cumple el contrato. La traición se frena más con puntualidad que con sermones. Te suelto un microdato con humor de meme. El LinkedIn de un Borgia no eran logros, eran parroquias. Habilidades,
convertir rentas eclesiásticas en redes de influencia, recomendaciones, varios duques agradecidos y uno que otro enemigo con gastritis. Ríes, pero entiendes. Por lo tanto, cuando más tarde escuches que todo lo compraron, recuerda que también lo administraron. La corrupción escandaliza, la eficacia perdura. Y Roma mira y aprende. El pueblo disfruta de las pompas, los gremios quieren estabilidad, los banqueros cuentan con voz baja. La ciudad es un teatro y una bolsa a la vez. Alejandro VI les da espectáculo y solvencia. Pero todo espectáculo necesita antagonistas. Entra el coro de detractores, familias rivales, moralistas sinceros como Savonarola, diplomáticos que pierden su asiento en la mesa. Entonces aparecen las historias, banquetes donde muere el invitado equivocado, anillos huecos, pócimas transparentes, frascos escondidos. No caigamos en el truco de la simplificación. La Italia de finales del siglo XV es una telaraña de guerras pequeñas, lealtades elásticas y ciudades que se espían. En ese ecosistema, el veneno es una metáfora perfecta, invisible, eficaz, deniable. Por lo tanto, atribuir cada muerte extraña a los Borgia es tan cómodo como culpar a la noche del robo. Pero, ¿quién inventó la palabra cantarella? ¿Quién la difundió? ¿Quién la convirtió en marca? Aquí empieza el segundo acto de nuestra historia. Antes, un momento de pausa, casi de alivio. Imagina a Alejandro VI en un balcón, mirando los tejados de Roma al atardecer. Ha ganado, sí. Pero sabe que cada victoria trae consigo una deuda, y las deudas se pagan. ¿Con qué? Con favores, con matrimonios, con territorios. Por lo tanto, el papado deja de ser una cueva de santos y se vuelve una oficina de proyectos. ¿El objetivo? Transformar la silla de Pedro en el centro de una red dinástica. La palabra que odian sus enemigos, nepotismo, aquí significa otra cosa: blindaje. Y ahora, regresemos al salón donde nació la leyenda. Una cena, copas que se alzan, tostadas por la gloria del nuevo papa, risas que suenan demasiado alto. Un invitado cae enfermo, otro se queja de un sabor raro, un tercero no se levanta. A partir de ahí, la imaginación hace el resto. El rumor encuentra un nombre dulce y venenoso: cantarella. ¿Era un arsénico refinado? ¿Una mezcla de venenos vegetales? ¿O una manera literaria de decir mala digestión con mala intención? No te lo voy a resolver aún, porque el gancho necesita tensión y la tensión necesita preguntas. Antes de cerrar este capítulo, te propongo un juego. ¿Hasta qué punto es creíble que una familia entera sobreviva envenenando a medio continente sin que se les caiga el frasco? ¿No será que sus enemigos, incapaces de vencerlos en el tablero de la política, ganaron en el tablero de la reputación? Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Cantarella fue química o fue propaganda? Tu lectura puede cambiar cómo contamos lo que sigue. Vamos al cliffhanger. La elección comprada, el trono asegurado, la ciudad expectante. Un verano sofocante, un banquete de celebración y una copa que brilla con una claridad sospechosa bajo la luz de las velas. Alguien la levanta, alguien la deja, alguien no despierta. Y a partir de esa noche, una sola palabra recorrerá Europa como un cuchicheo pegajoso que ni el agua bendita lava del todo: cantarella. Si esta inmersión te ha hecho mirar a Roma con otros ojos, recuerda suscribirte a Entre Sangre y Poder. Aquí contamos la historia con bisturí, no con pincel de brocha gorda. Y ahora sí, respira hondo, porque en el próximo capítulo vamos a destripar el mito del veneno Borgia, separar laboratorio de leyenda
y entender por qué un rumor puede dominar más que un ejército. La copa brilla bajo la vela, el vidrio parece inocente, la risa lo empuja hacia los labios, y de pronto el silencio se sienta a la mesa. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sospechan. Hay una palabra invisible girando sobre el banquete, como un insecto nocturno. Cantarella. Suena casi dulce, como una canción, pero promete un final sin música. ¿Qué era realmente? ¿Una receta secreta de muerte? ¿O la mejor campaña publicitaria de los enemigos de los Borgia? Si quieres entender el poder en el Renacimiento, mira qué se dice cuando las puertas se cierran. Allí, en el rumor, comienza nuestra autopsia. Empecemos por un hecho incómodo. En la Italia del siglo XV, el veneno no es fantasía, es herramienta. Cuando los ejércitos cuestan oro y las ciudades cambian de bando con la velocidad de un suspiro, una cena bien curada puede resolver lo que una guerra no. Por lo tanto, el veneno seduce a quienes no pueden pagar 1000 lanzas y asusta a quienes no pueden dormir sin tasar a sus cocineros. El arsénico, polvo pálido, casi elegante, está en todas las bibliotecas clandestinas, igual que los recetarios de boticarios que prometen aliviar la gota y, según quien pregunte, aliviar también a un suegro incómodo. En ese ambiente, bautizar con nombre propio un veneno es darle estatus. Y Cantarella, hay que admitirlo, suena a marca registrada. Paréntesis breve, pero crítico. ¿De dónde viene el término? No hay bula, no hay manual firmado por Casa Borgia, Departamento de Tóxicos. Lo que hay son crónicas, cartas apresuradas de embajadores, panfletos truculentos y la memoria selectiva de quienes ganan si el rival huele a azufre. Por lo tanto, cuando escuches Cantarella, traduce miedo, propaganda, quizá química, seguramente política. La ambigüedad es su fuerza. Si nadie puede demostrar su fórmula, todos pueden acusarte de usarla. Vayamos a los casos, que es donde la ficción se prueba contra la madera dura de los hechos. La muerte de un cardenal enemigo que cae enfermo tras visitar el palacio papal. La de un noble que, después de un banquete, no vuelve a levantarse. La del banquero que pierde el color en plena audiencia. Todo encaja demasiado bien, ¿no? Pero escúchalo con oído forense. Roma es una ciudad de aguas insalubres, veranos de fiebre y cocinas que confunden especias con riesgo. Entonces, ¿cuántas muertes naturales fueron adoptadas por la fábula como pruebas del veneno Borgia? Si una vida corta es la norma, el veneno siempre encuentra escenario para actuar aunque no haya sido invitado. Sin embargo, negar por negar también sería ceguera. Hubo muertes convenientes, hubo prisiones que terminaron en debilitamientos súbitos, hubo ajustes finos de cuentas donde el cuchillo habría hecho demasiado ruido. Y hubo un papa, Alejandro VI, que entendía que la misericordia pública y la severidad privada no son contrarias, sino engranajes. Por lo tanto, si existió la Cantarella, su poder no radicaba tanto en su química como en su reputación. Un enemigo que cree que puedes matarlo con un sorbo, negocia distinto. Un aliado que teme ofenderte, brinda con manos temblorosas. A veces el veneno más eficaz es el que no se usa, pero todos creen que sí. Escucha esto. Hay un episodio que la leyenda ama, un banquete, copas intercambiadas, un invitado que no debía morir, y la fatalidad de un vaso equivocado. Suena a teatro, y quizá lo fue. ¿Sucedió exactamente así? Las fuentes discrepan. Los cronistas con agenda lo citan como verdad revelada. Los más sobrios lo reportan como rumor insistente. Por lo tanto, lo que nos queda es el patrón,
no el detalle. Cada vez que los Borgia salían fortalecidos, aparecía un cadáver en el relato. Cada vez que un rival caía, la tinta añadía una gota de cantarella en la escena. No había fotografía forense, pero sí había imprenta. Y la imprenta, en manos rápidas, fabrica verdades con tinta fresca. Cambiemos de ángulo. La ciencia de la sospecha. ¿Cómo se detecta un veneno en una época sin microscopios útiles para tóxicos? Mirando colores de piel, tiempos de agonía, olores, vómitos, diarreas. Todo eso que hoy un médico clasificaría con precisión, entonces era teatro corporal confundido con moral. Si morías con el rostro lívido, era castigo divino. Si te contorsionabas, era el diablo cobrando deudas. Si expirabas en silencio, alguien había cantado en tu copa. Por lo tanto, atribuir un cuadro de fiebre palúdica a un polvillo mortal era cómodo para quien necesitaba cerrar la trama con un villano creíble. Y los Borgia, ya investidos como monstruos funcionales, eran el molde perfecto. Ahora, la pregunta incómoda que se niega a irse: ¿podía una familia que vivía bajo el escrutinio de embajadores, cronistas y enemigos profesionales sostener durante años una operación sistemática de envenenamiento, sin filtraciones confiables, sin arrepentidos que dejaran memorias, sin recetas incautadas? La respuesta más honesta es un tal vez, pero improbable. Lo probable es más peligroso. Los Borgia entendieron que la amenaza difusa hace el trabajo sucio. Si tu fama dice «no te pases», los demás hacen el cálculo por ti. Esa reputación, trabajada a martillo por sus enemigos, a veces les servía. Y ahí está la ironía. La cantarella, como mito, fue un arma en ambos sentidos. Humor serio en 30 segundos, porque la historia también se digiere mejor con una sonrisa. Si el Renacimiento tuviera redes sociales, la cantarella sería trend con hashtag propio, memes de copas intercambiadas y hilos eternos de «no hay pruebas, pero se siente real». Y en los comentarios aparecería el cuñado del siglo XV. Mi primo del taller de boticario dice que la cantarella se hace con polvo de perla, lágrimas de monje y paciencia de suegra. Ríe, pero date cuenta, lo que hoy llamaríamos viralidad ya estaba allí, solo que en papel barato y pasillos ruidosos. Regresemos a los nombres, porque el poder llama por su nombre. Los Orsini, los Colonna, los Sforza, los Medici, los d'Aragona, cada uno con su propio arsenal de rumores. La batalla por Roma no fue solo un choque de espadas, fue una guerra por el relato. Y en esa guerra, Alejandro VI mostró un talento que incomodaba: convertir ceremonias en mensajes políticos. Cuando la corte Borgia organizaba una fiesta, no era frivolidad, era una nota diplomática con música. Cuando distribuía cargos no era capricho, era ingeniería de alianzas. Por lo tanto, cualquiera que cayera después de un baile caía bajo la sombra de la cantarella. No importaba si había comido un pescado sospechoso o si la fiebre ya lo rondaba. La historia necesitaba veneno. Hagamos una pirueta al laboratorio imaginario. ¿Qué pudo ser la cantarella si existió como sustancia? Las hipótesis populares hablan de arsénico refinado, tal vez mezclado con compuestos que enmascaraban el sabor, quizá algún alcaloide vegetal. Nada imposible para un boticario experto. Pero atención, el arsénico deja rastros en la piel, en uñas, en cabellos, en patrones de vómitos que entonces eran reconocibles para ojos entrenados. Y aquí es donde entra el detalle fascinante. Los relatos más insistentes sobre la cantarella son curiosamente vagos en los síntomas, pero muy precisos en el efecto político.
Se habla más de quién se benefició que de qué sufrió el cuerpo. Eso, por sí solo, delata un sesgo. No olvidemos la gran muerte que todo lo tiñó, la de Alejandro VI, en el verano caliente de 1503. La versión sobria habla de fiebre, paludismo, ambiente pantanoso, calor que derrite voluntades. La versión novelesca coloca el frasco en la mesa, el intercambio de copas, la justicia poética. ¿Cuál crees que ganó en el imaginario popular? Exacto. ¿Cuál encaja mejor con los informes de la época que no tenían cuenta pendiente con los Borgia? La natural. Por lo tanto, el mito se alimentó de la poesía del castigo. La realidad, en cambio, se ahogó en el clima de Roma, igual que tantos antes que él. Pero detengámonos en un personaje que pronto dominará la escena. César, el hijo que cambió la púrpura por la armadura. Si la cantarella fue un arma simbólica, César, en su ascenso, fue el arma tangible. Y sin embargo, incluso su poder jugó con la sombra del veneno. Cuando reorganizó la Romaña, cuando neutralizó señores que llevaban generaciones tratando sus territorios como feudos privados, muchos cayeron de formas oportunas. ¿Significa eso que los dragó con copas? No necesariamente. Significa que, una vez instalado el mito, cada caída se interpretaba a través del filtro venenoso. El éxito también intoxica el relato. Aquí va una clave de lectura que te servirá para todo el episodio Borgia. En el Renacimiento, las palabras matan reputaciones con la rapidez con que las cuchillas cortan gargantas. Por lo tanto, quien domina el rumor domina el miedo, y el miedo ordena. Cantarella, como palabra, se convirtió en abreviatura de «cuidado con provocar a esta casa». Su belleza radica en su indefinición. Nadie la ha visto, todos la han sentido. Es como el olor del humo cuando aún no ves el fuego. Hay otra capa, más íntima. El veneno produce una forma específica de paranoia. Contamina la mesa, el acto más comunitario, el momento en que las enemistades se suspenden para que la sal cure la carne y el vino limpie el día. Envenenar es profanar la confianza. Por eso el rumor del veneno escandaliza tanto. No solo mata a un hombre, mata la posibilidad de que dos enemigos pacten sin mirarse la mano. ¿Te das cuenta del golpe político? Si todos desconfían del brindis, todos necesitan mediadores, protocolos, tasadores de copas. El veneno privatiza la paz. Y en ese ambiente, el que controla la etiqueta controla la política. Volvamos a lo táctico. ¿Pudo la curia Borgia montar, si quisiera, un sistema de control de cocinas, bodegas y servidumbres para dosificar riesgos? Sí, y no serían los únicos, pero eso no prueba el uso criminal sistemático. Prueba que el poder que entiende su vulnerabilidad vigila con obsesión su comida y su bebida. Los reyes de Francia y los duques de Milán organizaban su propia cadena de custodia antes de que esa frase existiera. Entonces, cuando una muerte sorprende, el relato elige al culpable que ya había sido elegido de antemano. Cierro esta disección con lo que considero la moraleja más incómoda. La cantarella funcionó incluso si jamás existió como fórmula estable. Fue útil para aterrar, útil para difamar, útil para explicar lo inexplicable y a veces útil para cubrir ineptitudes médicas. Fue el fantasma perfecto en un siglo que amaba los espectros. Y como todo fantasma poderoso, aún ronda cuando pronunciamos Borgia. Sin embargo, no sería justo terminar este capítulo sin devolverle un poco de piel humana a quienes hemos mantenido en la penumbra. Imagina a Lucrecia, joven, convertida en símbolo de excesos, que tal vez no cometió, leyendo su nombre en boca de los chismosos,
y sabiendo que, haga lo que haga, el relato ya decidió su vestido. Imagina a César, despierto en la madrugada, calculando cuántos hombres necesita para tomar una ciudad mientras repasa mentalmente a qué aliados debe invitar a comer y a cuáles jamás sentará cerca del cuchillo del pan. Imagina a Alejandro, viejo, sintiendo que el calor de Roma no distingue papas de plebeyos. Esas respiraciones, esas manos tensas, valen más que 1000 frascos legendarios. Porque la historia, al final, es gente tratando de no perder. Y para eso la imaginación ajena puede ser tan peligrosa como una toxina. Y ahora, prepara el oído para el cambio de música. Lo que viene abandona la penumbra de las mesas y estalla a cielo abierto. El rumor deja paso al galope, la pluma al estandarte. César cuelga la sotana y se enfunda la armadura. Las ciudades de la Romaña, acostumbradas a príncipes locales caprichosos, van a conocer una forma nueva y brutal de orden. Maquiavelo, enviado como observador, tomará nota con fascinación y miedo. ¿Por qué? Porque verá nacer, frente a sus ojos, el manual del poder moderno. Cliffhanger servido. Si la cantarella fue el veneno del relato, César será el veneno de la geografía. Lo que él haga con los mapas, pocos se atreverán a deshacerlo. Y lo que él inspire en un florentino de pluma afilada quedará escrito como guía para príncipes durante siglos. ¿Quién fue realmente César Borgia? ¿Monstruo improvisado o ingeniero frío del Estado? Abrimos ese cofre en el próximo capítulo. Imagina esto: un joven con sotana roja, dedos teñidos por la tinta de los decretos, decide cambiar la púrpura por el acero. No hay tambor militar que suene tan fuerte como ese gesto. Lo llaman César Borgia, pero pronto muchos lo nombrarán Valentino, por un ducado francés que le caerá como una armadura hecha a medida. Y tú te preguntas, ¿qué empuja a un hijo del Papa a convertirse en general? La respuesta no es un arrebato, es un proyecto. Si Alejandro VI ve la Iglesia como un Estado, César ve el mapa como un animal que se doma. El primer movimiento es audaz y preciso. Francia necesita favores, Roma necesita músculo. Luis XII quiere rehacer su vida privada y su suerte dinástica. El Vaticano puede facilitarlo con tinta y sello. Por lo tanto, el lenguaje de las bulas se traduce en caballería. A cambio, César recibe el título de duque de Valentinois y un matrimonio que abre puertas en la corte francesa. El apodo Valentino deja de ser cortesía y se convierte en marca. No es solo un nombre, es un pasaporte político. Con Francia detrás, las ciudades de Italia dejan de verlo como un cardenal caprichoso y empiezan a verlo como una tormenta. Respira hondo y mira al este, hacia la Romaña. No es una alfombra de ciudades obedientes, es un mosaico de señoríos mezquinos, peajes arbitrarios, cuchillos en la noche y castillos que miran con desconfianza a los vecinos. Los Malatesta, los Riario, los Ordelaffi, apellidos con más siglos de rencores que años de calma. Allí, un príncipe moderno no conquista solo con estandartes, conquista con administración. César lo entiende. Por lo tanto, su campaña no será únicamente una cadena de asedios, será una cirugía. Imola cae primero, y con ella una idea, que la velocidad también es una táctica. César no da tiempo a que los señoritos de la región se llamen entre sí. Avanza con columnas ligeras, usa artillería francesa, que retumba como un argumento irrefutable, promete seguridad a los mercaderes y castigo a los bandoleros. Forlì resiste bajo una figura magnética. Caterina Sforza, tan brava como su apellido lo exige.
Durante semanas, la ciudad aguanta con dientes apretados y pólvora en las manos, hasta que la muralla, cansada de los golpes, acepta la rendición. Caterina es capturada. La leyenda hará de ese duelo un poema, pero el dato que nos importa es otro. César no solo derrota, administra el relato de la derrota. Aquí aparece un nombre que vale por un capítulo entero: Remirro de Lorca. César lo envía a limpiar la Romaña, y el verbo es a propósito. Remirro corta, ordena, intimida. Las orcas hablan, los bandos entienden. La gente puede dormir, pero muchos tienen pesadillas. Por lo tanto, el territorio se pacifica, aunque sea a regañadientes. La genialidad, fría, cruel, eficaz, llega después. Cuando el orden ya se ha instaurado, César manda ejecutar a Remirro en una plaza. Lo deja expuesto como un escarmiento con firma. El mensaje es doble y letal. Yo te di paz, y las crueldades no son mi estilo. Fueron de un funcionario que ya pagó. Maquiavelo, observador desde Florencia, toma nota como quien ve nacer una fórmula. Años después lo escribirá sin adornos. La crueldad, si ha de usarse, que sea rápida, concentrada, útil, y cuando ya no haga falta, repudiada. En la Romaña esa lección se volvió carne. Pequeño respiro con ironía, porque también ayuda a mirar sin parpadear. Si tu proyecto estatal ficha a Remirro para pacificar y a un florentino agudo para observar, estás inventando, sin saberlo, un manual de gestión que hoy llenaría bibliotecas. Y por si fuera poco, César suma aún prácticas de verano, de lujo. Leonardo da Vinci, que dibuja mapas de Imola con la precisión de un relojero, sueña máquinas de asedio y piensa el río y la muralla como si fueran engranajes. Si tu ingeniero se llama Leonardo, no estás jugando, estás diseñando. Volvamos al galope. Con Imola y Forlì aseguradas, otras piezas del rompecabezas caen por su propio peso. Cesena, Rímini, Faenza. Los nombres se convierten en estaciones de un tren que no se detiene. ¿La clave? Reemplazar lealtades personales por estructuras de Estado. César nombra gobernadores, crea tribunales, impone impuestos que parecen menos arbitrarios que los peajes de los viejos señores. Una parte de la población, la que comercia y quiere silencio en la noche, empieza a aceptar a regañadientes que el orden sea de los Borgia, si eso significa que el camino es seguro. El príncipe moderno no solo vence, estandariza. Pero no todo son victorias limpias ni enemigos torpes. El mundo de los condottieri, esos jefes mercenarios que cambian de bando como de capa, es una ciénaga. Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, los Orsini, hombres con espada afilada y lealtades de alquiler. César los usa, ellos se usan entre sí, todos calculan, nadie se casa con nadie, hasta que el cálculo los hace tropezar con la pared más fría del tablero. Una invitación de paz en Senigallia. Llegan confiados, ven sonrisas, escuchan promesas, entregan por un instante la desconfianza para ganar descanso. Y entonces la trampa se cierra como una puerta pesada. Los arrestan. Algunos mueren esa misma noche, otros al alba. El relato dirá que fue un acto cruel. Maquiavelo, que estuvo cerca, escribirá que fue un acto necesario para un príncipe que no puede compartir el monopolio de la violencia. ¿Te incomoda? A mí también. Ahí, precisamente, radica la modernidad de César. No juega a caballerosidad en un tablero de hienas. Hay un detalle que revela tanto como una batalla. César no confía su suerte a un solo ejército. Aprende a hilar redes, capitanes que se deben a él por dinero, nobles locales que se deben a él por supervivencia, ciudades que se deben a él por conveniencia. Por lo tanto,
cada vez que toma una plaza. Deja una llave y un candado. La llave se llama beneficios. El candado se llama temor. La mezcla, dosificada con una sonrisa, se vuelve gobernabilidad. ¿Y el hombre detrás del casco? Aquí, más allá del mito del monstruo, hay un personaje que entendió la psicología del poder. César sabe entrar a una sala y medir en segundos quién lo ama, quién lo teme y quién lo envidia. Sabe cuándo contar un chiste que ablanda, cuándo enumerar cifras que asustan y cuándo callar para que el silencio haga el trabajo. No bebe en exceso en público, no se descompone frente a subordinados, no juega a la tormenta cuando le conviene ser brisa fría. Por lo tanto, lo siguen no solo por órdenes, sino por magnetismo. Y sin embargo, ese magnetismo tiene un costo. Genera odios feroces. Ese tipo de rencor que no duerme aunque todo parezca en calma. Aquí asoma la sombra que nos suelta el cuello, la dependencia. César construye un estado paralelo bajo el paraguas de su padre. Mientras Alejandro VI respire, la red se alimenta, las bulas legitiman, los enemigos miden su paso. Pero en Roma el calor del verano no perdona, y el cuerpo del Papa es, al fin y al cabo, un cuerpo. Por lo tanto, cada victoria de César tiene una cláusula pequeña, vigencia condicionada a la salud del pontífice. Él lo sabe, y por eso acelera, por eso concentra, por eso convierte 2 años en una década comprimida. Volvamos un instante a la Romaña para oír el murmullo del pueblo. Hay quien odia al Valentino porque le quitó el privilegio de mandar en su esquina. Hay quien lo respeta porque ahora puede volver a casa sin que le roben el saco de harina. Hay quien no siente nada, porque la política es ruido lejano y el pan se amasa igual. Esa mezcla, contradictoria y real, es el termómetro del poder duradero. No necesitas que te amen todos. Necesitas que te teman los que cuentan y que te toleren los demás. Esa es la ecuación que César intenta resolver con una mano, mientras con la otra sostiene el escudo. A esta altura, Maquiavelo ya tomó suficientes notas para redactar medio capítulo de su manual. Lo que ve lo fascina. Un hombre que no pide permiso, que entiende que la fortuna, esa diosa caprichosa, favorece a quien se construye su propio cauce. Un hombre que cuando la marea sube, ya tiene el dique listo, y cuando baja, deja amarrado el barco. No es magia, es método. Es mejor ser temido que amado si no se puede ser ambas cosas. Escribirá más adelante el florentino. No lo dice mirando a un fantasma, lo dice recordando a César caminando entre cabezas inclinadas y manos temblorosas. Pero ni el mejor método resuelve el azar. Y el azar en Italia tiene nombre de alianzas rotas. Francia mira al sur, España mira al mismo sur. Nápoles es un pastel que todos quieren probar. Cuando las grandes monarquías ajustan sus cuentas, las ciudades intermedias sangran. César, que había cabalgado con el viento a favor, empieza a oír chasquidos en el mástil. Un aliado retrasa, otro duda, un tercero firma una paz que no le conviene. Por lo tanto, el príncipe moderno descubre una verdad antigua. Ningún plan sobrevive intacto a 5 ambiciones que chocan en el mismo corredor. En medio de ese ruido, un nombre brilla en otra ciudad: Lucrecia. Durante años, las crónicas la usan como escándalo ambulante, como moneda diplomática, como sombra en los relatos. Y, sin embargo, en Ferrara, aprenderá un tipo de poder distinto al de su hermano, el que no se impone con estandartes, sino que se ramifica en cartas, amistades, cultura, estabilidad doméstica, que huele a gobierno serio. El paralelo es inevitable y hermoso.
Mientras César construye con hierro en la Romaña, Lucrecia teje con seda en el norte. 2 manuales, misma familia. Regresemos al Valentino, porque aún le quedan trucos. La trampa no fue solo Senigallia. Su administración está llena de pequeñas trampas legales, contratos que obligan, juramentos que comprometen, perdones condicionados a buenos comportamientos. Deja testigos en cada acto, anota nombres, recuerda de memoria quién le debe qué. Si escuchas una campana detrás de este método, suena a modernidad. Es el mismo sonido que siglos después tendrán los formularios, las firmas, las auditorías. César, con códigos de su tiempo, ya juega a eso. Ahora, el momento que cambia la temperatura de la sala. Un verano, el aire detenido, un banquete o una fiebre, elige tu veneno, se llevan a Alejandro VI. Roma se sobresalta, los aliados midieron mal, los enemigos huelen sangre. Y César cae enfermo casi al mismo tiempo. El cuerpo falla cuando todo exige lucidez. Por lo tanto, la máquina que construyó con tanta prisa se queda sin su tornillo maestro. Los que temblaban ya no tiemblan igual. Los que obedecían preguntan con disimulo quién firma ahora. La fortuna caprichosa cambia de humor. Un último retrato antes del corte. Imagina a César convaleciente, repasando mentalmente cada fortaleza que tomó, cada ciudad pacificada, cada enemigo neutralizado. No es un villano de teatro. Es un hombre que entiende que el edificio que levantó puede venirse abajo no por una batalla perdida, sino por la evaporación de un apellido en la cúpula. Ese es el riesgo de construir en la sombra de otro. Y sin embargo, incluso en esa fragilidad, hay un legado feroz. Mostró a Italia, por un instante, lo que significa gobernar con método, servido como corresponde. Mientras César lucha contra el calor y la política sin paraguas, una mujer en el norte afina la voz y aprende a convertir la mala fama en prudencia, la belleza en prestigio, el matrimonio en gobierno. No es la Lucrecia de los panfletos, es la duquesa que firma, escucha, cede, exige y sobre todo sobrevive. La historia que viene no es menos intensa, solo cambia de textura. ¿Quién fue de verdad Lucrecia Borgia? ¿Prenda de intercambio o operadora silenciosa? Empieza con un susurro que se repite por los pasillos como eco terco. Lucrecia Borgia. El nombre llega cargado de perfume y sospecha, de cartas sin firma y de panfletos que nadie admite haber escrito, pero todos han leído. La imaginación popular la empuja a 2 extremos. O es una víctima con velo de porcelana, sacrificada a la ambición de los hombres, o es la femme fatale que adereza copas con sonrisas. La historia rara vez es tan simple. Por lo tanto, hoy vamos a entrar a su archivo invisible. Cartas, decretos, silencios y gestos administrativos. Allí, donde el mito baja la voz, Lucrecia aparece como lo que más incomoda a los relatos fáciles, una operadora política. Nace en el año 1480, hija de Rodrigo, aún no papa, y de Vanozza Catanei, en aquella Roma que olía a incienso caro y a letreros de préstamo. Crece entre latines murmurados, diplomacia de sobremesa y una certeza. Su apellido es un pase de entrada y al mismo tiempo un blanco. Si te asusta esa doble condición, imagina vivir con ella desde niña. Por lo tanto, cada sonrisa que ofrece será herramienta, cada lágrima, un riesgo de acta notarial para sus enemigos. Primer acto, el matrimonio como tratado. Cuando la familia necesita asegurar un puente con Milán, Lucrecia se casa con Giovanni Sforza, joven de apellido ruidoso.
No hay violines, hay sellos. ¿Amor? El Renacimiento no pregunta eso, pregunta ¿qué aporta? La alianza, sin embargo, no rinde los frutos esperados. Las placas tectónicas de la política se mueven, las amistades cambian de sabor. Entonces la anulación llega envuelta en la palabra más incómoda que una mujer poderosa puede leer. No consumado. No hay término medio. Es la deslegitimación íntima que funciona también como mensaje público. Quien crea que Lucrecia fue solo una muñeca en esa escena no ha escuchado lo bien que negoció su propio honor como capital político. Resistió, después cedió, y obligó a que el documento final dejara claro que la mancha no era suya. No ganó un cuento de hadas. Salvó valor de mercado en el peor tipo de subasta, la reputación. Segundo acto, Nápoles. La familia Borgia necesita ahora una puerta hacia el sur, y esa puerta tiene forma de Alfonso de Aragona. El enlace promete estabilidad, pero los vientos políticos cambian con la velocidad de una mala digestión en verano. Cuando Francia y España tensan el tablero, el cuerpo de Alfonso se convierte, de pronto, en campo de batalla. Un ataque brutal, cuchillos en sombras, convalecencia, esperanza, y la segunda emboscada que termina el trabajo. El rumor cuelga la acusación en el cuello de César, como si la justicia fuera un broche que se abrocha con tinta. Lucrecia queda con un hijo y un espejo lleno de dedos acusadores. ¿Quién quiso ese cadáver? La respuesta se reparte entre los intereses grandes y el odio pequeño. Lo único cierto es que Lucrecia aprende, de golpe, la lección más cruel. En Roma, el luto también se administra. Paréntesis necesario. El murmullo del incesto. La propaganda necesita monstruos, y no hay monstruo que venda más que la familia contaminada por su propia sangre. Se escribe, se canta, se cuchichea que Rodrigo y César cruzaron límites con Lucrecia. No hay pruebas documentales que aguanten lo que se dice. Lo que hay es el deleite morboso de una ciudad adicta al escándalo y el interés de rivales en imprimirlo hasta que parezca verdad. Por lo tanto, cualquier gesto de cariño familiar se convierte en prueba, cualquier confidencia íntima en mordaza. Si una mujer poderosa habla en voz baja con su padre, es conspiración. Si sonríe a su hermano, es sospecha. Esa no es justicia, es pornografía política. Tercer acto, Ferrara. Si Roma fue teatro, Ferrara será despacho. El duque Alfonso d'Este no compra belleza, compra solvencia. Ferrara necesita alianzas, la familia Este necesita legitimidad y una red en Roma, aunque Roma tiemble. Lucrecia llega rodeada de mitos que le preceden como trompetas fuera de lugar, pero se gana su mesa por otro camino. Trabaja. No como señora altiva que reparte favores al azar, sino como regente cuando su marido está fuera, como árbitra en disputas, como enlace con banqueros, como protectora de monasterios que funcionan también como nodos de asistencia. Por lo tanto, su firma empieza a aparecer en documentos que no huelen a romance, sino a orden. Escucha esto, porque huele a tinta real. En ausencia del duque, ella recibe embajadores, dicta instrucciones, perdona pequeñas deudas para calmar aguas, insiste en castigos ejemplares cuando la paz lo exige. Entiende que la justicia que llega rápido es percibida como justicia y que la misericordia sin reloj es debilidad. No es invención, es método. Y cuando la peste asoma en la región, no se encierra solo a rezar, organiza cierres temporales, alienta limosnas dirigidas, no el derroche que alimenta pícaros, sino la ración que evita disturbios, y mantiene la carta abierta con los vecinos.
El archivo de Ferrara la recuerda menos por su peinado y más por su letra. La corte que la rodea no es un salón de espejos, es una fábrica de reputación. Poetas como los que orbitan la casa de éste convierten en verso lo que el poder quiere pulir. Músicos afinan la idea de un gobierno civilizado. Pintores toman nota de su presencia con colores que dicen estabilidad. Y sin embargo, ella no se disuelve en el ornamento. En cartas privadas, esas que sobreviven por milagro y descuido, aparece otra Lucrecia, preocupada por la salud de su gente, por sus partos, por la educación de sus hijos, por las rencillas internas que toda corte colecciona como monedas sueltas. Lo humano, lejos de la vitrina. Eso no quita la astucia política, la completa. Respira y siente el contraste. Mientras Roma era guerra de pasillos, Ferrara es costura. Lucrecia cose alianzas con puntada corta. Pequeños favores a familias menores que, sumados, crean un cinturón de lealtad. Hospitalidad meditada, a visitantes difíciles, que luego se convierten en defensores. Atención a litigios que, si se descuidan, estallan en violencia de barrio. Por lo tanto, su poder no es de gran titular, es de columna permanente. Si César fue tempestad, ella es marea que no se nota hasta que ha modelado la playa. Y sin embargo, el mito insiste. Los pasquines, esas papeletas que se pegan en estatuas para que hablen, no la sueltan. La imaginería popular la quiere vampira o muñeca. ¿Por qué? Porque el relato necesita simplificar para circular. Una mujer que gobierna con prudencia no levanta el pulso. Una mujer fatal lo acelera. Entonces la ciudad elige su propia droga. Lucrecia hará algo contracultural. No disputará cada chisme, lo volverá ruido de fondo. Su estrategia consiste en desmentir con hechos. Si dicen que es frívola, ella responde con trabajo. Si dicen que es cruel, responde con clemencia estratégica. Si dicen que es un juguete, responde con firma. Fíjate en un detalle precioso y revelador. Cuando llegan cartas peligrosas desde Roma, esas que mezclan asuntos públicos con obstáculos privados, Lucrecia no corre a la emoción. Ordena, prioriza, traduce la confusión en agenda. Ese es el músculo administrativo que no sale en las crónicas sensacionalistas. Y aquí aparece el tipo de inteligencia que tanta falta hace en mesas de poder, la emocional. Lucrecia sabe cuándo la humillación de un adversario es gasolina para nuevas guerras y cuándo es mejor regalarle una salida elegante. Sabe que un enemigo con orgullo preservado es un enemigo menos ruidoso. Por lo tanto, su diplomacia corta con filo de seda. Humor mínimo pero justo para respirar. Si el Renacimiento tuviera modo avión, Lucrecia lo activaría en cada fiesta con chismosos profesionales y solo lo desactivaría para atender a quien trajera cifras reales. No porque no le interesara la conversación, sino porque entendía que el ruido es un impuesto. Y los impuestos se pagan con tiempo, el recurso más caro de una corte. Ahora bien, no convirtamos su retrato en estampita. Lucrecia no fue santa. También supo presionar cuando la política se enredaba. También usó su red para proteger a los suyos. También administró silencios que hoy nos resultan ásperos. Cuando hizo falta, empujó puertas con el peso del apellido. La moral es cómoda cuando no hay nada en juego. La de ella se forjó con todo en juego. Por lo tanto, medirla con la vara de un manual de urbanidad contemporáneo es injusto y sobre todo aburrido. Pausa para lo íntimo. Entre embarazos, pérdidas y niños que crecen entre tutores y ceremonias, Lucrecia aprueba su cuerpo contra las estadísticas brutales del siglo XV.
La maternidad en ese contexto no es postal, es campo minado. Sobrevive, se rompe, vuelve a tejerse. Cada parto consume y añade a su leyenda privada un grano de melancolía. En esas zonas de penumbra, su correspondencia habla de fe y de cansancio, de consuelo en lo cotidiano, de un anhelo que no necesita latín para entenderse, que la vida, por una temporada, afloje. Volvamos a la mesa larga del poder. En Ferrara, Lucrecia aprende el arte del sí, pero. Sí a la petición de los mercaderes, pero con condición de mantenimiento de caminos. Sí a la fiesta patronal, pero con límites de gasto. Sí al perdón de un adversario menor, pero con obligación de apoyo público en el siguiente conflicto. Es un ajedrez de minutero, donde cada concesión tiene un hilo, y cuando el duque viaja, ese telar queda en sus manos. Si algo define su legado en Ferrara, es esta capacidad de poner la emoción en pausa, sin apagarla, de convertir el impulso en calendario. ¿Dónde encaja todo esto en la gran narrativa Borgia? Aquí está la clave. Mientras la propaganda intentaba fijarla en un papel decorativo o en una sombra indecente, la realidad la colocó en el centro silencioso de la gobernabilidad. Ella demostró que hay otra forma de poder, menos vistosa que una campaña militar, que por lo tanto persiste más en la memoria de los administrados que en la de los cronistas sedientos de sangre. Al final, quienes recuerdan a un príncipe con gratitud no siempre son los súbditos impresionados por sus torres de asedio, sino los panaderos que pudieron llegar a casa sin ser asaltados. Lucrecia trabajó para esos relatos mínimos, y sin embargo, la imagen pública no se fabrica sola. Aquí asoma la ventana hacia nuestro próximo capítulo. En torno a Lucrecia, la batalla por el relato se volvió disciplina. Frescos que la muestran virtuosa, poemas que la comparan con heroínas clásicas, sermones que insinúan, panfletos que acusan, cartas que corrigen. Nada es inocente. La corte de Ferrara entendió que la estética no es capricho, es política. Por lo tanto, cada fiesta es un comunicado, cada misa una puesta en escena, cada retrato un tratado de paz. Lo que se ve, se cree, y lo que se cree, gobierna. Antes del corte, un último cuadro. Imagina a Lucrecia sentada ante su escritorio, al caer la tarde. La luz se dobla en la cera, la pluma raspa el papel. Ella firma un perdón pequeño, lee una queja, toma nota de un pedido que resolverá al día siguiente. No hay fanfarrias, hay oficio. La historia, si fuera justa, entendería la diferencia entre ser personaje y ser institución. Lucrecia, con sus claros y sus sombras, fue lo segundo en un mundo que prefería vender lo primero. Si te preguntas cómo demonios una mujer que vivió entre cuchillos y catedrales logró rehacer su reputación, la respuesta no está solo en sus decisiones privadas, sino en la maquinaria pública de la imagen. ¿Quién escribía esos panfletos? ¿Quién pintaba esos frescos con intención? ¿Cómo una bula podía ser arma y alfombra roja a la vez? Abrimos esa puerta en el próximo capítulo. Fiestas, bulas y sátiras. La guerra por la imagen que mantuvo a los Borgia vivos, mucho después de que sus cuerpos callaran. Imagina Roma a medianoche. El Tíber huele a metal y humedad. Las losas todavía conservan el calor del día, y en las esquinas los aprendices de impresor cargan paquetes envueltos en cuerda. No son panes, son palabras. Al amanecer, esas hojas volarán como pájaros impacientes. Elogios comprados, sátiras anónimas, rumores con rima. Mientras tanto, en el palacio, otra maquinaria se calienta. Ceremonias, procesiones, bulas con sellos pesados. Por lo tanto, antes de que suene un tambor,
o se alce una espada, la primera batalla del día ya empezó. ¿Quién conquista los ojos y los oídos de la ciudad? Alejandro VI entendió algo que los príncipes modernos dan por hecho. Gobernar es, también, coreografiar. La fe tiene sus calendarios, pero el poder les pone música. Llega el año santo de 1500, jubileo, y Roma se prepara como una actriz antes del estreno. Puentes reparados, calles despejadas, promesas de indulgencia, reliquias al sol para atraer peregrinos y sus bolsas. No es solo piedad, es un plan económico y una campaña de imagen. Si el mundo llega a Roma y la ve limpia, grandiosa, ordenada, entonces Alejandro no es solo un administrador de sacramentos, es un director de escena que sabe lo que significa la palabra aforo. Por lo tanto, cada misa multitudinaria es a la vez liturgia y propaganda. Escucha el crujir de la cera, siente el peso de la bula. Esa palabra, bula, suena a piedra, a autoridad que baja del cielo con firma redonda. Pero también es, en manos de un papa hábil, una herramienta narrativa. Las bulas crean realidades, elevan, excomulgan, legitiman matrimonios, declaran indulgencias, abren puertas a alianzas. El sello de plomo no es un adorno, es un golpe de timón. Y aquí aparece el doble juego delicioso de la familia Borja. Su escudo es un toro, un buey orgulloso. Y esa bestia de cuernos curvos se vuelve emblema visual. Bulas y Borgia bailan en la misma frase. Por lo tanto, el pueblo inventa chistes que mezclan el sello sagrado con el animal heráldico. Humor urbano, sí, pero también prueba de que el mensaje llegó. Todos conocen el símbolo, todos reconocen al dueño del teatro. Ahora cambiemos la luz. El Renacimiento no solo inventó bancos y cúpulas, inventó viralidad en papel. La imprenta, nueva y ruidosa, convierte una maledicencia en 100, un soneto en 1000. Las pasquinadas, esa tradición romana de colgar versos satíricos en estatuas mudas para que hablen, se vuelven los muros de comentarios de la época. La estatua de Pasquino amanece cada tanto con un papelito que duele. Nadie firma, todos leen. A veces los versos apuntan a impuestos, otras a escándalos, a menudo a los Borgia con puntería cruel. Por lo tanto, la ciudad conversa sin necesidad de plaza. El mármol presta su espalda, la tinta hace el resto. ¿Y la fiesta dónde entra? En todas partes. La fiesta no es la frivolidad que describen los moralistas, es la plataforma de comunicación del poder. Procesiones con antorchas que convierten la noche en día, entradas solemnes de embajadores a los que se les hace saber, sin decirlo, que entran al corazón del mundo, banquetes donde la mesa es mapa y cada asiento una negociación. En ese teatro, el Papa y los suyos se muestran generosos, civilizados, invencibles. ¿Cuánto cuesta? Mucho. ¿Cuánto rinde? Más. Porque el ojo cree lo que ve y el oído recuerda lo que vibra. Si la ciudad ríe contigo, mañana tal vez pelee por ti. Pero el espectáculo tiene un enemigo natural, el moralista sin paciencia. Un nombre ya lo oíste susurrar: Savonarola. Desde Florencia su voz de fuego cruzó los Apeninos como una campana en madrugada. Denuncia vanidades, acusa corrupciones, propone hogueras de vanidades donde los espejos arden junto con las liras. Roma escucha con ceño fruncido. Alejandro VI mide si la flama es peligrosa o pasajera. Por lo tanto, cuando el fraile se convierte en peligro político, llega la respuesta que Roma conoce: excomunión. El pergamino baja, la firma pesa. La batalla ya no es solo por las almas, es por el relato del bien y del mal. Al final, la hoguera consume al predicador. Triunfo para unos,
escándalo para otros. En cualquier caso, un mensaje. El Papa no tolera profetas que le escriban el guión. Hay un rumor que nunca se cansa de caminar, el famoso banquete de las castañas. Su sola mención levanta cejas. Se habla de danzas indecorosas, de lujuria como espectáculo, de marcadores de castañas rodando por el suelo para contar pecados. ¿Ocurrió exactamente así? Los cronistas serios dudan, los enemigos juran que sí, los moderados levantan la mano y piden contexto. El testimonio principal es ambiguo, las copias son tardías, la exageración vende. Por lo tanto, lo prudente es esto. Más que una fotografía, el banquete es una caricatura que tomó vida propia. Sirvió para fijar una imagen, la corte Borgia como carnaval perpetuo. Esa postal fue útil para quienes necesitaban un villano, y como toda sátira potente, no requiere pruebas para sobrevivir. Le basta con la verosimilitud envenenada de una ciudad predispuesta. Mientras las plumas afilan sus ironías, otra clase de imagen se cocina en silencio. Frescos que ennoblecen, retratos que limpian. Pintores hábiles, los pinceles de moda, reciben encargos que no son neutrales. La familia aparece como fundadora, la Iglesia como madre, Roma como destino. Los apartamentos pontificios se visten con historias bíblicas y alegorías políticas. La belleza en este contexto es un argumento. Si el Papa convoca a grandes artistas, entonces, deduce el ojo ingenuo, no puede ser del todo un bárbaro. Por lo tanto, el arte funciona como coartada y como promesa. Vemos lo que somos, aspiramos a lo que pintamos. Del otro lado de la plaza, en talleres más pequeños y con tinta barata, se imprimen libelos. La portada apenas aguanta la primera lluvia, pero el texto viaja. Allí, Lucrecia es demonio o muñeca, César, ogro o genio del mal, Alejandro, mercader de almas. El éxito de esos papeles no radica en su exactitud, sino en su portabilidad. Caben en una bolsa, se leen en voz alta, se memorizan. Por lo tanto, la reputación se fragmenta en 1000 voces, muchas de ellas pagadas por rivales, que saben que la guerra más barata es la que pelea el rumor. Un detalle sabroso, la etiqueta papal. No es capricho, es sistema. ¿Quién se sienta a la derecha? ¿Quién recibe primero? ¿Quién besa el anillo? ¿Y cuánto tarda en retirarse? Todo habla, todo ordena. Alejandro VI es un maestro de esa gramática. Sabe que un retraso de minutos puede ser una bofetada calculada, que una bendición pública a un aliado en un momento tenso equivale a un título nobiliario. Por lo tanto, su aparato, maestros de ceremonias, notarios, heraldos, es tan esencial como un ejército pequeño. El que entiende la etiqueta domina el subtexto, y el humor es el oxígeno de la ciudad. Roma se ríe para sobrevivir a su propio dramatismo. Se cuentan chistes del toro Borgia que embiste hasta a los santos, de bulas que resuelven problemas, y de bulas con extras que resuelven problemas más íntimos. El Papa, por su parte, a veces alienta, a veces soporta, a veces castiga. La risa bien administrada descomprime, mal administrada incendia. Por lo tanto, el poder alterna entre hacerse el sordo y mandar a retirar un papelito demasiado picante de la estatua. Avanza conmigo hacia el norte, a Ferrara, donde la estética se vuelve política de Estado. En torno a Lucrecia, la casa de éste trabaja su propia leyenda. Medallas, poemas cortesanos, fiestas coreografiadas, no para presumir plata, sino para comunicar orden y buen gusto. Los poetas hacen comparaciones con heroínas clásicas, los músicos componen piezas que se estrenan en días clave, los embajadores se van con la sensación
de haber asistido a una ópera donde cada gesto tenía libreto. Por lo tanto, la duquesa elabora una reputación que sirve de escudo. Es más difícil acusar de monstruosidad a quien viste su cortesía con disciplina. No olvidemos la economía de la fe. El jubileo trajo peregrinos, y los peregrinos traen monedas. Los banqueros, esas sombras con cuentas exactas, encuentran su lugar en la obra, financian, adelantan, cobran. A cambio, reciben licencias, perdones fiscales, sonrisas que abren puertas. La ciudad se engrasa. ¿Es eso pecado?, pregunta vieja y repetida. Alejandro VI contesta con hechos. Si el dinero permite reparar iglesias, pacificar calles, alimentar talleres de arte, entonces el dinero también puede ser una forma de penitencia administrada. Por lo tanto, la bula que promete indulgencia no es sólo espiritual, es también una inversión en imagen pública, y sin embargo, la cuerda no deja de tensarse. Cada gasto ostentoso alimenta a los satíricos, cada rumor alimenta a los moralistas, cada consolidación familiar alimenta a los rivales. Las fiestas de Roma, con sus luces y sus sombras, se convierten en espejo de Europa. Los embajadores vuelven a sus cortes con relatos bifurcados. Unos cuentan la grandeza, otros llevan escondida la mueca de desprecio que luego se traduce en consejos de guerra o en alianzas a espaldas del Vaticano. Por lo tanto, la imagen que Roma exporta es un arma de doble filo, atrae y provoca. Hagamos una pausa para oler el papel. Una carta oficial ocupa páginas con fórmulas. Un pasquín cabe en un bolsillo. En la práctica, ambos modifican el mundo. Uno legitima, el otro corroe. El poder juega a dos bandas, produce documentos impecables y al mismo tiempo intenta domesticar la selva de la sátira. ¿Se puede? Solo a medias. Roma, ciudad de ecos, siempre encontrará una boca para decir lo impronunciable. Entonces, la astucia consiste en elegir qué ignorar y qué aplastar. Alejandro VI, por su instinto teatral, suele elegir bien. Hasta que el verano llega con ese aliento espeso que no respeta guiones. Anota esta imagen porque es clave. Una procesión bajo el sol, estandartes que flamean, el Papa en su silla gestatoria, aplausos que suenan a deber cumplido. La escena es perfecta, pero el calor se cuela, el sudor no sabe de pompas, la fiebre no cede ante los inciensos. En los días en que la ciudad huele a agua estancada, el cuerpo es el enemigo silencioso del ceremonial. Por lo tanto, en el mismo escenario donde el poder se luce, aparece la grieta por donde entrará la tragedia. Me dirás, ¿qué queda de esta guerra por la imagen cuando desaparecen los protagonistas? Queda muchísimo. Quedan los frescos colgados como argumentos que sobreviven a sus patrocinadores. Quedan las crónicas que se leen y se corrigen con cada nueva edición. Queda el hábito de la ciudad de reírse de sus gobernantes y de creer, a ratos, en sus promesas. Y queda, sobre todo, el método. La política como teatro con consecuencias reales. Los Borgia no inventaron esa obra, pero le dieron un acto especialmente intenso. Por lo tanto, cuando hoy pronunciamos su apellido, no solo pensamos en venenos y amantes, pensamos en una maquinaria de imagen que con sus excesos modernizó la puesta en escena del poder. Humor breve, para que no se te endurezca la mirada. Si el Renacimiento hubiera tenido consultoras de branding, la familia habría contratado una con nombre en latín cool, y el primer consejo habría sido menos castañas, más caridad fotogénica. Y sin embargo, aun con consultores, el rumor habría hecho su trabajo.
La ciudad siempre gana cuando se trata de inventar historias. Los poderosos apenas pueden elegir cuáles historias serán más caras de desmentir. Cierro con un susurro que se convierte en redoble. La noche cae sobre Roma, las antorchas tiemblan y un calor espeso sube desde el río. Un banquete se prepara o una reunión se convoca. Elige tu versión. Y en el aire hay esa electricidad que precede a las fechas fatales. Los impresores, sin saberlo, guardan tinta para un amanecer en que venderán más que nunca. Porque cuando el Papa enferma, la ciudad despierta feroz. Y ese verano, el cuerpo de Alejandro VI empezará a escribir, con sudor y temblores, el epílogo de una era. Cliffhanger servido, una fiebre, una copa, un verano que no perdona, un vacío de poder que huele a saqueo. ¿Fue castigo, accidente o simple biología en una ciudad que hierve? Abrimos esa puerta en el próximo capítulo. La noche que cambió todo, la caída, la herencia incómoda y el legado que siguió gobernando cuando ya no había Borgia para firmarlo. Roma, verano, calor que no perdona. El aire del Tíber se pega a la piel como una promesa mala. Los mosquitos cantan una letanía que nadie quiere escuchar. Y la ciudad, que de día es teatro, de noche huele a agua estancada y frutas demasiado maduras. Es el año 1503. En algún jardín con parras y sombras densas, unos dicen villa de cardenal, otros dicen banquete diplomático. Se levantan copas que refractan la luz de las velas. Risas, elogios calculados, murmullos de pactos que se intentan atar con vino. Y entonces la historia, cruel con los símbolos, hace su jugada favorita. La enfermedad entra sin invitación. Hay dos versiones en el rumor, y ambas se niegan a soltarnos. La primera, novelesca y pegajosa, dice que una cantarella equivocó de copa, que el veneno destinado a otro hizo nido en los labios del mismísimo Papa. La segunda, menos vistosa y más probable, habla de fiebre de pantano, de un paludismo que Roma conoce desde hace siglos y que cada verano cobra su diezmo. Te propongo algo. No elijas todavía. Quédate en el umbral, donde el misterio trabaja para la narrativa y la biología para la estadística. Lo único indiscutible es lo que sigue. Alejandro VI cae enfermo. Y César, su hijo, casi al mismo tiempo, también. Imagina el cuarto del pontífice. Cortinas cerradas, olor a cera y a piel húmeda, rosarios que tropiezan con manos temblorosas. El cuerpo de Alejandro arde, se enfría, vuelve a arder. Respira con dificultad. La tiara, impecable en las ceremonias, ahora es apenas un objeto mudo sobre una mesa. Las oraciones, en boca de quienes lo aman y de quienes fingen amarlo, suenan a golpes contra una puerta que no quiere abrirse. Afuera, los criados miran el piso, los cardenales callan lo que piensan, y el palacio entero aprende otra vez que el poder, en última instancia, es temperatura y pulso. César, por su parte, está postrado. El general invencible, el arquitecto de la Romaña, lucha contra su propio cuerpo mientras el tablero se reordena sin él. La fiebre es la peor conspiradora. Confunde, apaga, retrasa. Por lo tanto, la máquina que dependía de sus reflejos, esa red de gobernadores, capitanes y pactos a medio firmar, empieza a sonar con un chirrido nervioso. Los aliados calculan, los enemigos asoman la nariz, los neutrales buscan paredes seguras. La mañana del final llega húmeda y pesada. Alejandro VI muere en agosto, y la ciudad lo sabe casi antes de que su alma, según los devotos,
encuentre camino. Lo que sigue es una coreografía que Roma practica desde hace siglos: duelo, desorden, saqueo a puertas entreabiertas. Hay un detalle que los detractores no dejarán de repetir. El cadáver, dicen, se hincha, se ennegrece con rapidez. De ahí construirán una fábula moral. Así huele la corrupción. Pero el verano romano hace eso con casi todos, papas o panaderos. La ciencia diría calor y descomposición. La propaganda dirá castigo. Y la propaganda, por desgracia, cotiza mejor. La muerte del Papa no es solo muerte, es apertura de caja fuerte. Los apartamentos pontificios ven pasar manos más rápidas que la conciencia. Los esbirros con olfato para el botín aparecen de la nada. Los enemigos de los Borgia, que hasta ayer disimulaban sonrisas, hoy afilan cuchillos e imprentas. Los banqueros cuentan sin pestañear. Los embajadores escriben cartas con tinta que casi humea. Por lo tanto, la caída no es una escena. Es una temporada entera en pocas horas. César se entera entre escalofríos de que el mundo se inclinó. Sabe, en lo más frío de su cabeza, esa que no cede ni cuando el cuerpo cede, que su poder estaba amarrado al latido de otro. Sin Alejandro, la Romaña que pacificó no es suya por derecho, es suya por tolerancia de Roma. Y Roma, hija del pragmatismo, cambia de humor con una rapidez que asusta. Por lo tanto, el hombre que diseñó una red de control con precisión de artesano debe negociar su supervivencia con las fuerzas que ayer reculaban ante su sombra. Comienza el interregno, ese tiempo raro en que la ciudad es un barco sin capitán y todos quieren, a la vez, agarrar el timón y cortar las cuerdas del rival. El cónclave se prepara. Los cardenales cuentan votos, favores, temores. César necesita que salga alguien que le sea útil o al menos no le sea fatal. Apuesta a un nombre que promete paz breve y margen de maniobra. Pío III. Gana, pero por poco y por poco tiempo. Ese papado, apenas un suspiro, muere pronto. Entonces el tablero se vuelve a barajar con la ferocidad de una tormenta. Aparece otro nombre, viejo adversario de los Borgia, Giuliano de la Rovere. Lo conocerás como Julio II, el papa guerrero, el de la barba tozuda y los planes largos. César, enfermo, debilitado, hace una jugada que revela lucidez y necesidad. Acepta apoyarlo a cambio de garantías. La historia, ya lo sabemos, no honra siempre los acuerdos. Julio II sube al trono de Pedro con la mandíbula apretada. Su proyecto exige un mapa limpio, de feudos privados, que le disputen el centro. La Romaña borgiana, por eficiente que fuera, es un recordatorio peligroso de que alguien más puede construir Estado bajo el paraguas de la Iglesia. Por lo tanto, las promesas de ayer se ablandan como cera. César sale de Roma con salvoconducto que se siente de papel mojado. En Nápoles, tierra de alianzas que cambian de color con las estaciones, lo espera una trampa elegante. Los hombres del gran capitán, el español que manda más que las campanas, lo detienen. No hay juicio con teatro. Hay una decisión geopolítica con sello real. César cruza el mar como prisionero. España lo encierra en un castillo que huele a hierro y a resignación. Y sin embargo, la fortuna, que es caprichosa como pocas, no lo ha abandonado del todo. En el año 1506 escapa. La fuga tiene algo de novela, de capa y espada, pero sobre todo de necesidad. Llega a Navarra, el pequeño reino pirenaico, donde su apellido aún significa algo más que peligro: familia. Allí, su cuñado, rey en una tierra disputada, necesita precisamente lo que César puede dar: organización militar y audacia. Por lo tanto, el valentino vuelve a montar a caballo.
no para sí sino para otros, no para su estado de la Romaña sino para una causa ajena, que de pronto se vuelve íntima, la de pagar con utilidad y con acción su propio lugar en el mundo. Su final llega lejos de Roma, en Viana, en 1507. Una escaramuza, una retirada mal calculada, un terreno extraño. No hay estandarte imperial, no hay estuco dorado, no hay escenografía de gran batalla. Solo polvo, hierro, gritos cortos. César cae. Cuando revisan su cuerpo, encuentran cartas, listas, cuentas. Incluso en la muerte, el administrador no se había ido. Si el mito necesitaba una escena grandiosa, la realidad le da una escena seca. Pero en esa sobriedad hay algo que perdura. El hombre no dejó de trabajar su destino hasta el último día. ¿Y Roma? Roma ya está en otra cosa. Julio II ha tomado el pincel y la espada. Convoca artistas, arma ligas, pelea por territorios, encarga techos que hablarán durante siglos. Mientras tanto, desmonta con paciencia la estructura borgiana. Muchos de los gobernadores de la Romaña son reemplazados. Otros, curiosamente, quedan porque eran buenos. La eficacia no tiene apellido. Por lo tanto, algunas prácticas que César implantó sobreviven bajo nuevos dueños. Tribunales más ordenados, impuestos menos arbitrarios, caminos vigilados. El método, despojado de su autor, se queda. Lucrecia, en Ferrara, sigue su propia línea temporal. Se convierte en duquesa respetada, en patrona que entiende el valor de la música y de las letras, en madre que perderá y amará a partes iguales. Muere en 1519, con la ciudad queriéndola más de lo que la historia oficial admitiría por siglos. Su nombre, sin embargo, seguirá llevando pegado el perfume de los panfletos. La lentitud con que la reputación se limpia es una de las ironías más crueles del poder. Queda Maquiavelo, la sombra con pluma. Apartado de la política por vaivenes que duelen, escribe: El Príncipe, redactado en 1513, no es un manual para villanos, es un espejo incómodo. Entre líneas, César aparece como ejemplo de audacia, cálculo y método. No es un santo ni un monstruo, es un caso. Maquiavelo coloca su nombre donde duele, como un estándar de eficacia política. Quienes se escandalizan por la frialdad del florentino suelen olvidar que él vio de cerca cómo se construye y se pierde el poder en semanas. Por lo tanto, cuando hoy citamos su idea de que es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas, deberíamos escuchar el galope de la Romaña detrás de la frase. Y ahora, permitámonos un cierre que huela a reflexión más que a anécdota. ¿Qué nos dejan los Borgia debajo del ruido, del veneno mítico, de los banquetes que tal vez nunca fueron como nos contaron? Nos dejan esto, la intuición brutal de que el poder es relato y logística, teatro y contabilidad, familia y dispositivo. Nos dejan la prueba de que la propaganda puede matar más lento pero más seguro que una espada, y de que la administración, cuando es buena, sobrevive incluso a quienes la inventaron. Nos dejan una pregunta sin respuesta fácil. ¿Cuánta eficacia estamos dispuestos a tolerar si viene envuelta en métodos que nos incomodan? Humor mínimo para respirar con honestidad. Si el Renacimiento hubiera tenido foros de Internet, los hilos sobre la muerte de Alejandro VI habrían durado semanas, con teorías cruzadas, expertos improvisados y el clásico Fuentes, mi tío. Y aún así, la fiebre se habría reído en silencio, porque la biología, a diferencia del rumor, no entra a debatir. Me interesa, y mucho, lo que tú piensas. ¿La caída de los Borgia fue castigo moral, azar biológico
¿O la crónica de un sistema que no hubiera tolerado por mucho tiempo a un príncipe moderno bajo una tiara? ¿César fue el héroe frío de la racionalidad estatal o el villano necesario de una Europa que aún quería creer en códigos de caballería que ya no existían? Déjalo en los comentarios. Leemos y debatimos, porque este canal, sí, entre sangre y poder, es una mesa larga donde el pasado se discute sin guantes de seda. Y aquí la invitación, dicha sin tambor, como parte natural de este viaje. Si te gustó esta crónica contada con bisturí, suscríbete a Entre Sangre y Poder. No para acumular campanitas, sino para seguir desenterrando juntos historias que huelen a tinta y a pólvora, a incienso y a hierro. Comparte este episodio con quien repite mitos sin pestañear y propon en los comentarios qué dinastía, qué rebelión o qué hereje te gustaría que abramos en el próximo ciclo. Tal vez te tiente el Papa guerrero y sus techos inmortales. Tal vez la fábrica de banqueros de Florencia. Tal vez una hoguera de vanidades que ardió más allá de las llamas. Hay un documento perdido, firmado por un enemigo de los Borgia, que admite, casi por accidente, que algunos de sus métodos ordenaron donde antes solo había rapiña. Lo encontraremos. Y cuando lo leamos juntos, quizá entendamos que el poder, al final, es un arte mixto. Mitad vergüenza, mitad necesidad.